Muy buenas tardes, iglesia. El libro de Efesios nos dice esto en Efesios 6, 23 y 24. Que Dios el Padre y el Señor Jesucristo les concedan paz, amor y fe a los hermanos y hermanas. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor imperecedero. Amén. Bienvenidos a la casa de Dios, a todos ustedes aquí y con nosotros en las redes sociales. Gracias por estar con nosotros hoy. Por favor, ponte de pie y vamos a empezar nuestro tiempo de adoración a nuestro Señor. Gracias, Cristo.
Lo viejo ya pasó, mas tu amor no cesó. Siempre tu gracia el fundamento es. Lo que pensé tu vida respiro, tu Hijo hace brillar la oscuridad. Por todo lo que haces te damos amor y será nuestra canción. Jesús, te amamos, cuánto te amamos y te adora nuestro corazón. Tu esperanza das al huérfano hogar y lo perdido fue hallado en ti. Por el cansancio das fuerza en su lugar. Tú nos limpiaste y diste tu esplendor. Por todo lo que haces que damos amor y será nuestra canción. Jesús, te amamos, cuánto te amamos y te adora nuestro corazón. Jesús, te amamos, cuánto te amamos y te adora nuestro corazón, nuestro corazón, nuestro corazón, nuestro corazón. Nuestro afecto y devoción derramamos ante Jesús. 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 Nuestro afecto y devoción derramamos ante
Jesús, te amamos. Cuánto te amamos y te adora nuestro corazón. Jesús, te amamos. Cuánto te amamos y te adora nuestro corazón. Jesús, te amamos. Cuánto te amamos y te adora nuestro corazón. Jesús, te amamos. Cuánto te amamos y te adora nuestro corazón. Jesús, te amamos. Cuánto te amamos y te adora nuestro corazón. Amén. Sí, Señor, gracias por su amor. Gracias porque tú nos amas primero. Y me siento agradecido por tu gran amor, por mí y sobre mi vida. Gracias, Señor. Tu amor es tan grande, tan grande. Hay una promesa mayor que mis fracasos. Hay un susurro que calla mi temor. Todo lo imperfecto en mí es un milagro en proceso. Milagros hay en proceso. Por tus llagas sano soy, con un toque lleno estoy. Lo has dicho y yo sé que así será. En tormenta eres paz y tu amor no me soltará. Lo has dicho y yo sé que así será. En cada etapa no cambia tu palabra. En cada momento tú obras por mi bien. Cristo Jesús, no fallarás. Tu reino es para siempre. Tu reino es para siempre. Por tus llagas sano soy, con un toque lleno estoy. Lo has dicho y yo sé que así
tormenta eres paz y tu amor no me soltará. Lo has dicho y yo sé que así será. Tu voluntad en los cielos escrita está, Padre, hecha será. Tuya es el reino por siempre, tu voluntad hecha será. Tu voluntad en los cielos escrita está, Padre, hecha será. Tuya es el reino por siempre, tu voluntad hecha será. Tu voluntad en los cielos escrita está, Padre, hecha será. Tuya es el reino por siempre, tu voluntad hecha será. Yo sé que hecha será. Por tus llagas sano soy, con un toque lleno estoy. Lo has dicho y yo sé que así será. En tormenta eres paz y tu amor no me soltará. Lo has dicho y yo sé que así será. Lo has dicho y yo sé que así será. Amén. Ustedes se pueden sentar. En este momento le voy a pedir a los niños si pueden salir y ir con la pastora Julie, que está en el santuario. Pueden ir con ella en este momento. Todos los niños pueden salir con ella. Bueno, quiero darle la bienvenida a todos ustedes que están aquí y todos ustedes que están sintonizando a través de las redes sociales en esta mañana. Mi deseo es que Dios derrame su bendición abundantemente sobre cada uno de ustedes. Hoy en particular vamos a iniciar una nueva serie de mensajes titulada Esperanza de la Cruz. Y esta serie se enfocará en el impacto de la cruz de Jesucristo en vista del pecado que ha invadido el corazón y la mente del ser humano. Dios ha provisto un remedio poderoso que nos libera de la influencia y el dominio del pecado a través de la cruz. La cruz fue necesaria cuando el primer pecado ocurrió. Eso es lo primero que necesitamos saber, que la cruz fue necesaria cuando el primer pecado ocurrió, cuando el primer hombre y la primera mujer pecaron. La cruz fue necesaria desde ese momento. Sin la cruz no existiría ni habría una solución completa y eficaz que nos libere de
de la influencia y del dominio del pecado en nuestras vidas. Entonces, cuando tú y yo entendemos la realidad del pecado y el impacto del pecado en nuestras vidas, esto entonces nos lleva a nosotros a una profunda apreciación de la gracia que Dios nos extiende a través de la cruz de Jesucristo. Cuando tú y yo entendemos el daño, la corrupción que lleva a cabo el pecado en nuestras vidas, nuestra respuesta sería despojarnos del pecado y descartar el pecado. Entonces, hoy nosotros nos enfocaremos en la invasión del primer pecado, su impacto y la devastación que ha creado en el corazón del ser humano, más el entendimiento de el impacto que tiene la cruz en liberar cada una de nuestras vidas. Entonces, en el principio, la Biblia nos dice que Dios creó el cielo y la tierra y todo lo que contiene. Eso fue lo que hizo Dios. Y todo lo que creó Dios, lo hizo con amor. Absolutamente todo. Lo que hizo Dios, lo hizo con amor. Lo hizo bueno y lo hizo sano. Todo lo que creó Dios, toda su creación fue dotada con la gracia y con el favor de Dios. Esa fue lo que Dios hizo. Y Dios vino, creó el hombre y creó a la mujer y los dotó con entendimiento. Con libertad y les otorgó responsabilidad sobre toda su creación. Todo lo que creó Dios lo creó en armonía. En armonía. Todo lo que creó Dios disfrutaba de una relación perfecta. No había enemistad entre Dios y su creación y no había enemistad entre los seres humanos. Entonces, todo lo que creó Dios, lo creó bueno y lo creó sano y lo creó en perfecta armonía y lo dotó con su gracia y con su favor. Entonces, al crear el hombre y la mujer, Dios lo dotó con libertad, es decir, con el libre albedrío. Les dio la libertad de tomar decisiones por sus propias cuentas. Eso es uno de los regalos más grandes que Dios le ha podido dar a los seres humanos. Porque con el don del libre albedrío, Dios pone en riesgo que el ser humano puede decidir amarlo o puede decidir odiarlo. Puede decidir recibirlo o puede decidir rechazarlo. Puede decidir entrar en una relación con él o decidir yo no quiero nada que ver contigo. Ese es el gran don del libre albedrío. Y con ese don hay verdaderas consecuencias. Es un tremendo don porque con ese don del libre albedrío uno puede tomar decisiones por su propia cuenta. Pero con esa libertad, con ese gran regalo, también vienen grandes consecuencias. La Biblia nos dice que este regalo fue influenciado por Satanás. Este gran don que Dios nos ha dado fue influenciado por Satanás. Fíjense cómo Satanás influye tu libre albedrío, el mío, cómo Satanás influyó este don de libertad en los primeros seres humanos. Y fíjense cómo él tuerce la palabra de Dios para invadir el corazón del ser humano. Las escrituras nos dicen aquí en Génesis capítulo 2, versículo 16 al 17, nos dice lo siguiente. Aquí viene Dios y pone al hombre y a la mujer en el jardín del Edén. Y ese es el mandamiento que Él les da. Él dice, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente
morirás. Y aquí Dios les está diciendo a Adán y a Eva, le dice, oye, todo está a tu disposición. Todo la creación está a tu disposición. Pero este árbol que he plantado aquí, este árbol no deberás comer de este árbol, porque cuando comas de este árbol, ciertamente morirás. De toda mi creación tú puedes disfrutar, te puedes abastecer de todas las cosas que yo he puesto a tu dominio, pero ten cuidado con este árbol no lo toques, no comas de su fruto, porque el día que comas de ese, morirás. Entonces, eso fue lo que Dios le dijo al ser humano, a Adán y a Eva. Pero noten cómo entonces Satanás tuerce la palabra de Dios. En Génesis capítulo 3, versículo 1 al 5, dice lo siguiente. Satanás está hablando directamente con la mujer y mira lo que le pregunta. Le dice, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto. Es lo que le dijo. No es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien, cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Es interesante. Yo creo que la mayoría de nosotros nos perdemos lo que está ocurriendo aquí en este asunto. Primero, Satanás crea duda haciendo la pregunta. Dios dijo que no coman del fruto de los árboles. Y la mujer viene y lo corrige. Le dice, no, eso no fue lo que dijo Dios. Dios dijo que puedes comer de todos menos de este árbol. Y luego él viene y sigue, no es cierto, no vas a morir. No vas a morir porque tan pronto tú comas del fruto, se te van a abrir los ojos y te vas a dar cuenta que tú eres igual que Dios. Y Dios no quiere que tú seas como Él. Interesante. ¿Qué hace Satanás aquí? Satanás lo que hace es que crea dudas, crea sospechas, crea desconfianza en el corazón de Adán y de Eva. Crea dudas, pero ¿dudas de qué? Dudas de quiénes son ellos. Él les dice, tan pronto tú comas del fruto, te vas a dar cuenta que tú eres igual que Dios, ¿verdad? Pero si volvemos atrás en el primer capítulo, Dios dice la siguiente, creamos el hombre y la mujer y lo creamos a nuestra imagen. Imagen de Dios, los creó Dios, hombre y mujer. En otras palabras, ya tú eres como Dios. Ya tú estás dotado con la santidad de Dios, con la esencia de Dios. Y el diablo quiere romper eso en tu vida. Y los seres humanos se dejaron llevar por el engaño, por la decepción. Porque él llamó en cuestión, hey, tú no eres como Dios. Tú no tienes nada de Dios en ti, dentro de ti. Y el diablo crea dudas, crea sospechas y crea desconfianza en el corazón del ser humano. Tú sabes que Satanás hizo lo mismo y sigue haciendo lo mismo hoy. Pero hizo lo mismo con el Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo estuvo en el desierto, el diablo viene y se aproxima a él y le dice, óyeme, si verdaderamente eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. ¿Qué está haciendo el diablo? Está creando dudas. ¿Explico? Está creando dudas en quién es Él. Para entonces Jesús desobedezca al Padre y se someta a la palabra y a las sugerencias de Él.
del diablo. Y eso es lo que Satanás hace. Fíjense lo que nos dice en Juan capítulo 8, versículo 44. Dice, desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad. Porque no hay verdad en él. Y cuando miente, expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso. Él es el padre de la mentira. Entonces, Satanás viene y miente, decepciona. Satanás toma la palabra de Dios y la tuerce. Toma todo lo bueno de Dios y lo distorsiona. Lo tuerce para crear duda, para crear sospecha y para crear desobediencia y enemistad entre el ser humano y Dios. Como resultado de la desobediencia de Adán y Eva, cuando ellos decidieron escuchar y hacer lo que Satanás les dijo, el corazón del ser humano fue invadido, la mente del ser humano fue invadida por el pecado. Y como tal, todo ser humano ha llegado a ser influenciado y dominado por el pecado. Fíjense lo que nos dice la Biblia en el Romanos capítulo 3, versículo 22. Nos dice lo siguiente. Nos dice, pues todos han pecado y están privados de la gracia de Dios. Pues todos han pecado. Aquí nos dice que no hay ningún ser humano que puede decir que nunca ha pecado. No hay ningún ser humano. No hay nadie que pueda decir, hey, yo nunca he dicho una mentira en mi vida entera. No hay ningún ser humano que puede decir que es exento del pecado, que nunca ha pecado. Eso es lo que nos está diciendo cuando dice, pues todos han pecado. En otras palabras es que no hay ningún ser humano que pueda decir, hey, yo estoy libre de pecado. Yo nunca he pecado en mi vida. Yo nunca he cometido una falta en mi vida. No hay ningún ser humano que pueda decir esto. No hay ningún ser humano que pueda decir, hey, yo nunca he dicho una palabra negativa de otra persona. Nunca he dicho una palabra de odio contra otra persona. No hay ningún ser humano que pueda decir, hey, yo nunca he deseado el género opuesto. Nunca he tenido deseo o he codiciado. Nunca. Todos han pecado y están privados. Esa es la primera parte del pasaje. Dice, todos han pecado. Y después dice, y todos están privados de la gloria de Dios. En otras palabras, todos están privados. Nos quedamos cortos. Estamos faltos. Estamos faltos de la esencia de Dios, de las virtudes de Dios. Nos quedamos cortos de expresar el carácter de Dios, de reflejar las virtudes y el carácter de Dios en nuestra vida cotidiana. Todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Entonces, el pecado se manifiesta en nosotros. El pecado se manifiesta en ti y se manifiesta en mí en dos maneras. La Biblia nos dice que el pecado se manifiesta en nosotros y la Biblia habla del pecado original o la naturaleza pecaminosa. Y vamos a explicar, vamos a desempacar eso en unos minutos aquí. Y lo que entendemos como el pecado personal, actos pecaminosos por los cuales cada uno de nosotros somos responsables. Uno es producto del otro, uno lleva al otro, uno es interno y el otro es externo. Entonces, hay un dicho que va de esta manera: no somos pecadores porque pecamos, no somos pecadores porque pecamos, pecamos porque somos pecadores. Y la diferencia es esta, tiene que ver con la naturaleza
pecaminosa. Nacimos con ella. Tú y yo nacimos con una naturaleza pecaminosa, una naturaleza marcada con malicia. Todo ser humano tiene esto en común. No importa si eres rico o si eres pobre. No importa si tienes educación o eres falto de educación. No importa tu raza, tu cultura, tu credo. No importa. Todo ser humano nace con una naturaleza pecaminosa. Todo ser humano es marcado con esto en su mente y en su corazón. Tiene esta inclinación a hacer las cosas erróneamente o equivocadamente o egoístamente. Esa es la naturaleza pecaminosa que trabaja en nosotros y opera en nosotros. Todos nacimos con esto en nosotros. Dame explicarlo de esta manera. Y no quiero ofender a nadie, pero un niño, un bebé que nace con SIDA o con síndrome de alcoholismo fetal no es responsable por su condición. Sus padres tenían la condición y al esta criatura nacer heredó esta condición de sus padres. Y la naturaleza pecaminosa es así. Se hereda de los padres. No se hereda por tocar a una persona, no se hereda por mirar a una persona, se hereda por medio del nacimiento. Por medio del nacimiento. Déjame explicarlo de esta manera. Tú tienes un color específico de tu piel, un color específico de tus ojos. Tú tienes una estatura específica, por más que tú quieras. Tú te puedes poner en una máquina si quieres para estirar tu cuerpo, pero no lo vas a poder estirar porque tú heredaste estas características, estos atributos, los heredaste. El color de tus ojos, el color de tu cabello, la textura de tu cabello, la estatura que tú tienes, la cultura en la que naciste. ¿Okay? Tú no elegiste ninguna de estas cosas, tú heredaste todas estas cosas. Tú no estuviste allí cuando tu cuerpo estaba siendo formado. Tú no dijiste, óigame, yo quiero nacer en tal país, en tal lugar, yo quiero estar bajo tal cultura, quiero hablar tal lenguaje. Incluso yo quiero ojos azules o color café o color verde. Y yo quiero pelo lacio, lo quiero negro, lo quiero rubio. Tú no decidiste ninguna de estas cosas. Yo quiero ser color café, un colorcito bien bronceado, o oliva, o blanco, o negro. Esto es lo que yo quiero, pero tú no tuviste ninguna de estas decisiones. Tú heredaste esto por nacimiento y es lo que tienes. Y así como tú heredaste estos atributos físicos, así tú y yo heredamos la naturaleza pecaminosa. Entonces, aquí la Biblia en Génesis capítulo 5 versículo 3 nos dice, capítulo 5 versículo 3 dice, Adán tuvo un hijo a su semejanza. ¿Qué es esto? Tuvo un hijo a su semejanza. Tuvo un hijo conforme a su naturaleza. Esta naturaleza corrompida, esta naturaleza invadida por el pecado. Y cada ser humano desde ahí entonces nace así, con esta corrupción en su corazón y en su mente. La Biblia llama esto la naturaleza pecaminosa. En Romanos capítulo 5, versículo 12, las escrituras nos dicen lo siguiente, dice, por medio de un solo hombre, el pecado entró al mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Entonces, así cuando nosotros hablamos del pecado original, o si escuchas a alguien hablar del pecado original, está hablando de la naturaleza pecaminosa o lo que llamamos la carne. Términos que el apóstol Pablo usa en las Sagradas Escrituras. Entonces tú y yo heredamos esta naturaleza de los primeros seres humanos, Adán y Eva. Y por descendencia seguimos heredando lo mismo.
Ahora, la Biblia también habla del pecado personal. El pecado personal. A esto se refiere a actos personales de los cuales cada uno de nosotros somos responsables. Cada uno de nosotros somos responsables por actos pecaminosos que cometemos. Y estos actos pecaminosos se cometen a propósito. Uno los lleva a cabo a sabiendas, ¿verdad? En conocimiento. No es que yo no sabía esto. No. Estamos conscientes de lo que estamos haciendo. Ese es el pecado personal por el cual tú y yo somos responsables. Entonces, tiene que ver con un acto personal que viola una ley o un mandamiento de Dios. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, fíjense lo que nos dice la Biblia. Dice, todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Entonces aquí está hablando de una persona que quebranta un mandamiento conocido de Dios, una ley conocida de Dios. Eso es pecado. El pecado personal es ese tipo de acto, sea mentira, sea chisme, sea adulterio, sea codicia, sea cual sea la violación, es personal. Escúchame bien, cuando yo hablo mal de una persona, yo sé que estoy hablando mal de una persona. Tú no eres responsable de mi pecado, yo soy responsable de mi pecado. Cuando uno es infiel a su pareja no es la culpable, es uno mismo que es culpable porque es uno mismo que está haciendo y llevando a cabo el acto, la violación. Uno es culpable. Hey, cuando uno codicia, ese pecado es tuyo, no es de otra persona. Si tú codicias, aduéñate del pecado. Necesitas entender que eres responsable por el pecado. Cuando engañas a alguien, cuando trabas algo, te inventas algo para engañar a alguien y sacar provecho, tú sabes lo que estás haciendo. No es como que si te levantas el otro día, ¡ah! Sorpresa para mí. No, tampoco es así. Eres responsable por lo que has hecho, por lo que has cometido. De eso se trata el pecado personal. Es tuyo, tú lo cometiste. Entonces, todo ser humano nace con una naturaleza pecaminosa que tiene impulsos que lo lleva a cometer actos personales. Pablo lo dice de esta manera. Pablo dice, hey, qué miserable soy, dice. Quiero hacer lo bueno y me pongo a hacer lo bueno, pero termino haciendo lo malo. Déjame ilustrarte lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo, oye, hay algunos deseos dignos, virtuosos, y yo quiero llevarlos a cabo. Que quiero producir, quiero generar buenos ingresos para suplirle a mi familia y voy a trabajar duro y voy a esforzarme, voy a trabajar fuerte. Y en llevar a cabo ese oficio estoy trabajando y hay algo en mí que me dice, tú puedes tener más. Y tú sabes, si tú haces X cosa, si tú haces un ajuste aquí, este engaño aquí, esta mentirita aquí, pues puedes ganarte un poquito más, te puedes aprovechar a ti. Algo que fue un deseo sano, digno, justo, termina siendo torcido y dañado. Porque la naturaleza existe en mí y me incita a contemplar estas cosas malsanas. La persona que dice, oye, esta es mi tarjeta de trabajo y estoy corto de dinero y yo sé cómo puedo sacar más dinero. En vez de poner las 5 horas que trabajé, pues pongo 12 horas o pongo 8 horas y someto mi tarjeta de trabajo. Quiero hacer lo bueno, pero termino haciendo lo malo. Es lo que nos dice Pablo cuando él nos da este ejemplo en las Escrituras. Entonces,
como tal, todos llegamos a ser culpables de quebrantar un mandamiento de Dios. Ahora, entender esto es de suma importancia, porque el pecado es destructivo. El pecado es destructivo. El efecto del pecado, la invasión del pecado en el corazón del ser humano es destructivo. El efecto del pecado es desatado tanto en el que comete el pecado como la víctima del pecado. Y a nadie le gusta que le mientan, que le sean infiel, que abusen de uno, que usen a uno, que se aprovechen de uno. A nadie le gusta esto. A nadie le gusta que cometan una ofensa contra uno, ¿verdad? Y cuando somos nosotros los que cometemos falta, cuando somos nosotros los que ofendemos, no queremos ser descubiertos. No queremos ser juzgados y tampoco queremos ser condenados. ¿Cuántas veces uno comete una falta y uno quiere ser absuelto? Uno quiere que le extiendan gracia. O sea, nadie quiere ser usado ni abusado y nadie que comete falta, nadie que comete pecado quiere ser condenado. Y esa es la realidad. Todos hemos sido víctimas de un mal y todos hemos hecho el mal. Y el pecado degrada, el pecado rebaja tu dignidad, mi dignidad. El pecado le resta a la vida. Y daña la vida. El pecado carcome y reduce la calidad de nuestras vidas y finalmente la condena. Fíjate lo que dice aquí en Romanos 6:23. Dice lo siguiente. Dice, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Eso es lo que le está diciendo Dios al hombre y a la mujer. Oye, lo que viene con la desobediencia es muerte. Al final, si tú te metes en ese patrón, eso es lo que ocurre. Entonces, el pecado degrada, rebaja, reduce, carcome nuestras vidas, llevándola finalmente a la muerte. El pecado es destructivo y es devastador. Cada vez que uno peca, rompe algo. Cada vez que uno peca, le da muerte a algo. Le da muerte a una relación. Cuando uno habla mal de alguien, le empieza a dar muerte a esa relación. Cuando uno miente, le da muerte a esa relación. Cuando uno es infiel, le da muerte a esa relación. Y te digo la verdad, a nadie le gusta, nadie dice, óyeme, miénteme porque eso me hace sentir mejor. Dime una mentira, eso me hace sentir súper bien. Nadie dice eso. Nadie dice, séme infiel. Séme infiel, eso me realza. Eso me realza. Séme infiel, eso me hace sentir a mí súper importante. Nadie dice esto. Nadie dice, abusa de mí. Habla mal de mí. Nadie dice esto. Cuando esto ocurre,
nuestra reacción, nuestra respuesta natural es alejarnos. Nuestra respuesta es que somos quebrantados, dolimos. Hubo una violación contra nuestra persona y el dolor es tan grande que uno pierde toda confianza y uno dice, esta relación es malsana para mí, no puedo quedarme en ella. Estas personas lo que tienen para mí es mal, es oprobio, es engaño, es mentira y están defamando la persona que soy, mi carácter, mi interior y me están destruyendo por dentro y nadie se presta para esto. Eso es lo que hace el pecado. Las escrituras nos dicen la paga del pecado es muerte. Escúchame bien, le da muerte a las relaciones humanas tanto como a la relación con Dios. Ese es el pecado. El hijo que es abusado por un padre, escúchame, el hijo no se va a pegar al padre o a la madre, no va a volver siempre a lo mismo. Llega, algo se rompe, algo se daña y la relación se quebranta. La paga del pecado es muerte. Siempre es muerte. Eso es lo que nos dice las escrituras. Yo no conozco a nadie que vive feliz sufriendo las consecuencias de un pecado. No viven feliz. Porque el pecado es destructivo y devastador. Ahora, quiero concluir con dos realidades. Hay dos realidades específicas. Y la primera es esta. El poder del pecado es devastador. No lo podemos ignorar. Es realidad. Tú y yo como seres humanos necesitamos entender que el pecado es devastador. Es una condición que cada ser humano, no importa si tú ves aquí en Harrisonburg o en Texas o en Nueva York o en la Florida o en Illinois, en Chicago, no importa si estás en el Caribe o en Centroamérica o en Sudamérica o en Asia Menor o en Europa, donde quiera que tú vayas, vas a encontrar que el pecado está por todas partes. ¿Tú sabes por qué? Porque somos pecadores. Hay una naturaleza pecaminosa en cada uno de nosotros. El pecado rompe, daña, distorsiona y le da muerte a todo lo bueno que Dios nos ha dado. Ese es el pecado. El pecado es devastador. Y la segunda realidad es esta. El poder de la cruz es más grande, es más poderoso que el pecado. En vista de la invasión del pecado en el corazón y en la mente del ser humano, Dios ha provisto un remedio poderoso que libera al ser humano de su dominio y de su influencia en la cruz de Jesucristo. Jesús murió en la cruz, derramó su sangre, entregó su cuerpo, tomó tu lugar y mi lugar para proveernos la salvación de las consecuencias eternas del pecado. Y solo a través de Jesús, las escrituras dicen, el que cree en Él, el que lo recibe como Señor y Salvador, es hecho libre de la condenación de la muerte y del pecado. La Biblia nos dice en Juan capítulo 3, versículo 17, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. La cruz fue necesaria cuando el primer pecado ocurrió. Sin la cruz no existiría ni habría una solución completa y eficaz que nos libere del pecado. Una vez por todas de la influencia y el dominio del pecado. Solo la cruz
Y cuando tú y yo tenemos este entendimiento del pecado y la solución para el pecado, nuestra respuesta sería despojarnos lo más antes posible del pecado y correr a la cruz de Jesucristo con agradecimiento por lo que Dios hace en nosotros a través de ella. El poder del pecado es devastador, pero el poder de la cruz es mucho más grande. Les voy a pedir que se pongan de pie y vamos a orar y vamos a cantar, a cantar esta canción, Tumbas hechas jardines, y quiero que contemples las palabras de esta canción y hazlas propia en tu vida, y que Dios haga el mensaje de esta canción, que lo haga realidad en tu vida, en tu corazón, en tu mente. Padre, gracias te damos nuevamente por tu palabra. Reconocemos que el pecado sí es devastador y lo que ha llevado a cabo en nosotros va más allá de lo que nosotros podemos remediar. Pero por tu gracia, por tu misericordia, por tu compasión y tu gran amor por nosotros, enviaste a tu Hijo Jesucristo para mostrarnos el camino a ti, reconciliarnos contigo. Si a través de la cruz rompes el poder, la influencia y el dominio del pecado en el corazón y en la mente de cada ser humano, de cada persona que corre a la cruz, de cada persona que abre su corazón y dice: recibo lo que Dios tiene para mí. Gracias te damos. Y aquellos que están aquí, si nunca han abierto sus corazones, Señor, que en este día ellos puedan decir: hoy yo abro mi corazón a Dios y corro hacia la cruz de Jesucristo, quien murió por mí para romper el dominio y la influencia del pecado y librarme de sus consecuencias eternas. Que así sea, que así sea. El mundo busqué y no pude llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú, me diste vida nueva y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Hoy no hay nada, oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Vengo a ti, sin miedo, sin reservas, y cada fracaso has visto, Señor, yo tu amigo soy, porque Dios de los montes es el Dios de los valles, y no hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y tu amor. Oh, no hay nada,
cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida. Cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida. Cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás. Amén. Solo nuestro Señor. Amén. Pueden tomar su lugar. Seguimos adorando al Señor con nuestros diezmos y ofrendas. Les recuerdo que hay varias opciones para dar. La primera es por texto al 84321, por internet www.idnev.org o también por la aplicación Church Center App. Les invito a que me acompañen a leer Juan 3, 16 y 17. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, no para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Nos hacemos la pregunta, ¿qué tiene que ver este verso con mis diezmos y ofrendas? Pues tiene mucho que ver. Este versículo nos muestra el corazón de Dios y nos muestra también el amor que Él tiene hacia nosotros. Le muestra lo importante que la humanidad es para Él y hizo un sacrificio tangible, el mayor sacrificio de la historia, un sacrificio que ni yo ni tú podemos igualar. Nos muestra a Dios que es un Dios generoso, un Dios noble y un Dios compasivo. Y eso es lo que el Señor espera de nosotros, que cuando diezmamos nos identifiquemos con el corazón de Él. Él quiere que diezmemos con un corazón amable, que cuando diezmamos y ofrendamos lo hagamos pensando en el prójimo, lo hagamos pensando en nuestros hermanos, lo hagamos pensando que hay otra persona que puede ser beneficiada de los frutos que Dios me ha bendecido. Cuando tú y yo diezmamos a nuestra iglesia local, es bueno entender de que el alcance de esos diezmos y esas ofrendas no solo es aquí. Mucha gente es bendecida a través de nuestros diezmos y ofrendas. Cuando tú y yo nos abrimos nuestro corazón, abrimos nuestra chequera y diezmamos y ofrendamos, esos diezmos tienen un alcance global
y se siente bonito saber de que yo puedo tocar vidas alrededor del mundo a través de nuestros diezmos y ofrendas. Oremos. Padre, te damos las gracias en esta mañana porque tú nos has dado la oportunidad de alabarte, nos has dado la oportunidad de reunirnos en este día, un día maravilloso que tú has preparado para nosotros, Señor. Te pedimos, Padre, que recibas nuestros diezmos y ofrendas, Padre, que tú las multipliques, Señor, que tú multipliques la fuerza de cada quien, Señor, para poder proveer para su familia. Sabemos que cada producción que tenemos, Señor, parte de ti. No hay nada que nosotros hacemos, Señor, que tú no influyas, que no provea de ti, Señor. Si hoy estamos bendecidos y podemos ofrendar y diezmar, te damos las gracias, Padre. Y si alguien que no puede ofrendar y diezmar esta mañana, Señor, te pido de que proveas las vías, proveas las formas, Señor, para que esa persona también se pueda unir a esta causa noble. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos unos recordatorios finales. Las elecciones para la Junta Directiva de la Iglesia se van a llevar a cabo diferente este año. Van a ser van a ser en línea. Así que todas las personas elegibles para votar van a recibir un correo con instrucciones y las elecciones van a ser del marzo 20 al 23. Grupos Vidas se llevan a cabo la primera y la tercera semana del mes. Si no se ha unido a un grupo Vida, lo animo y lo invito a que pida información a la salida y las personas allá le van a dar instrucciones sobre cómo usted puede unirse a un grupo Vida. También tenemos un nuevo sitio web. Si no tiene la oportunidad de visitarlo, los invito a que vaya a www.idnev.org y es la abreviación de nuestra iglesia, Iglesia El Nazareno Esperanza Viva. También les recuerdo que la próxima semana adelanten 1 hora su reloj. El sábado, marzo 13 de 2021, se cambia la hora, así que adelanten su reloj 1 hora antes de acostarse. Y también noche de oración. Se lleva a cabo los miércoles a las 7 p.m. Lo puede ver a través de YouTube, de las redes sociales, Facebook, y también a través de el sitio web de la iglesia, que es www.idnev.org. Gracias. Ponte de pie una vez más para recibir la bendición de Dios. Y para recibir esa bendición, levanta las manos conmigo así. Con manos abiertas para recibir esa bendición. Y dice en Hebreos 13, el Dios que da la paz levantó entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno, que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad. Y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios me lo bendiga.